Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más al programa Una voz del cielo. Hoy tenemos como título Un pueblo especial y pensamos primeramente en ese pueblo que Dios eligió para que fuese realmente un pueblo especial, y fue el pueblo de Israel. Dios eligió primeramente al pueblo de Israel para ser un pueblo especial sobre todos los pueblos y sobre todas las naciones. Y Él, para mostrar que era un pueblo especial, hizo un pacto con este pueblo, con el pueblo de Israel. Y en ese pacto ambos se comprometían. Dios, por un lado, a tomar a esta nación como un pueblo especial, como un pueblo escogido. Pero también la nación de Israel tenía su parte en el pacto y tenía que cumplirlo. Ese acuerdo, ese contrato que hacían, tenía que ser cumplido por las dos partes. ¿Y qué parte le tocaba a Israel? Bueno, Dios, cuando libera a Israel de la nación de Egipto, al cual estaba cautivo, y a partir de esa liberación lo hace un pueblo especial, cuando Dios lo libera, le da una ley, que es la ley de convivencia entre ese pueblo y Dios. Y de esta manera Dios se haría conocer al mundo por este pueblo que respetaría esa ley de Dios. Por supuesto, Israel no cumplió. Y como Israel rompió el pacto, Dios no estaba obligado a cumplir esa otra parte del pacto. Pero el pacto era, si uno cumple, el otro también. Por lo tanto, como Israel no cumplió, Dios tampoco cumplió su pacto, porque no estaba obligado a hacerlo. Y entonces Dios desecha a este pueblo y ya no lo toma como un pueblo especial y lo deja a un costado. Y para decirle a esta nación de que Dios desechaba a ese pueblo y ya no iba a ser un pueblo especial, porque ese pueblo rompió el pacto, lo hace a través del profeta Oseas. Y en uno de sus hijos, es decir, en una hija primero y en un hijo después que le nacieron a Oseas, Dios le va a anunciar al pueblo de Israel a través de los nombres que Dios le diría a Oseas que le pusiera a esos hijos, le iba a anunciar que Dios los había descartado, que los había desechado por haber roto el pacto. Así que veamos cómo ese pacto se rompe y cómo Dios lo anuncia a través del nacimiento de una hija a Oseas. Dice así la palabra de Dios. Dice Oseas capítulo 1, versículo 6. Dice, concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Y le dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Dios le dice al profeta Oseas que le ponga a esta hija que le ha nacido Lo-Ruama. ¿Por qué? Porque a través de ese nombre él muestra a Israel que lo ha desechado por haber roto ese pacto que había hecho con Dios. Y qué triste fue ese momento. Y luego va a tener otro hijo, Oseas, y entonces allí Dios le vuelve a decir que le tiene que poner un nombre que Dios eligió para mostrarle a Israel que ya no sería ese pueblo especial. Dice Oseas capítulo 1 versículo 9. Y dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Qué situación, qué tristeza para esta nación haber sido rechazada por Dios por no haber cumplido el pacto que Dios hizo con esa nación. Volvamos a ver ese pacto para recordar que era un pacto especial y el pueblo de Dios ya no va a ser más pueblo de Dios ni pueblo escogido porque ha roto el pacto.
Leamos Éxodo 19, 5. Dice allí: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Dice, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, es decir, si cumpliera la parte del pacto, que era guardar los mandamientos de Dios, entonces serían un especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra. ¡Qué privilegio hermoso! Pero qué tristeza que este pueblo desechó ese pacto y no lo cumplió. Por lo tanto, Dios desecha a este pueblo y lo deja de lado por no haber cumplido el pacto. Pero no solo eso, Dios siguió amando a este pueblo que no cumplió su ley. Lo siguió amando y trató de rescatarlo. Entonces le envió a su propio hijo, a aquel que se humanó, tomó forma de hombre y llegó a ser conocido como Jesús el Salvador, Jesús Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios se hace presente para volver a llamar a este pueblo, para que se arrepienta y se vuelva y pueda establecer una nueva relación con Dios. Pero ¿sabes una cosa? Israel no quiso establecer una nueva relación con Dios. No quiso hacer un nuevo pacto con Dios y rechazó al Hijo de Dios. Y este también fue un tema triste porque primero Dios rechaza a Israel por no cumplir el pacto, pero ahora Israel rechaza a Dios y no quiere volver a establecer un nuevo pacto. Dice Juan capítulo 1, versículos 9 al 11. Dice así, hablando de la persona de Jesús, el Hijo de Dios: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Claro, cuando Jesucristo aparece en la historia, su principal misión era venir a anunciar que Dios se quiere acercar nuevamente a la casa de Israel. Pero la casa de Israel no quiso recibir al Salvador, no quiso recibir a Jesús en su vida, no lo recibió como Mesías y allí rechaza al Hijo de Dios y pierde la oportunidad de volver a ser un pueblo especial. Entonces Dios lo deja a un costado y en un futuro volverá a llamar a este pueblo y lo hará otra vez a través de la persona de Jesucristo. Y entonces allí volverá a ser un pueblo especial. Pero ahora está descartado, está puesto a un costado. Pero la profecía de Oseas dice que va a ser en su tiempo futuro, va a ser restaurado Israel. Dice Oseas capítulo 1, versículo 10. Dice, con todo esto, con no haber cumplido el pacto, con haber rechazado a mi hijo, haber rechazado a Dios en persona, dice, con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar, y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Es decir, que en un futuro volverán a ser tratados como nación y volverán a establecer ese pacto con Dios. Pero por el momento queda a un costado e Israel ya deja de ser un pueblo escogido, un pueblo especial, apartado para Dios. Es entonces que Dios decide elegir a otro pueblo y lo va a hacer a través de relacionarse con ese pueblo y lo va a hacer a través de formar a ese pueblo como su propia familia. ¡Qué hermosa relación! Dice, por ejemplo, estábamos hablando de que Israel rechazó al Hijo de Dios cuando dijo a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero abre una puerta para que pueda haber entrada a otro pueblo, a aquellos que reciban al Hijo de Dios,
formarán parte de un pueblo especial. Mirá cómo dice Juan capítulo 1, versículo 12, hablando de esta relación que el ser humano puede establecer con el Hijo de Dios. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, que va a formar un nuevo pueblo, un pueblo especial, un pueblo que ahora va a ser parte de su familia, porque todo aquel que recibe en su vida a Jesucristo como Señor y como Salvador, cosa que no hizo el pueblo de Israel, aquel que le recibe pasa a ser hijo de Dios, pasa a formar parte de la familia de Dios. Por eso es un pueblo especial. No todas las personas del mundo harán o creerán en este ser como hizo Israel, que lo rechazó, pero todo aquel que cree en Jesús y en la obra que él hizo en la cruz y lo acepta como Señor y Salvador, pasa a ser hijo de Dios. Dice que les da potestad, o sea, un poder especial de formar parte de la familia de Dios. Y Dios lo hace a través de la persona de Jesús, aquel que rechazó la nación de Israel. No hay forma de entrar en la familia de Dios si no es a través de recibir a Jesucristo, creyendo en Él y en su obra en la cruz. Por eso dice Efesios capítulo 1, versículo 5, el apóstol Pablo, que ya es parte de la familia de Dios porque él recibió a Jesucristo en su vida, era uno de los apóstoles. Él dice esto, dice Efesios capítulo 1, versículo 5, dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es decir, que Dios en su amor elige a todo aquel que quiere recibir a Jesús como Señor y Salvador, en su acto voluntario. Tiene que ser un acto voluntario de las dos partes. Dios extiende sus brazos a través de la persona de Jesús. Y todo aquel que acepta ese amor incondicional de Dios pasa a ser hijo de Dios, pasa a ser de la familia de Dios. Y ya no tiene que cumplir un pacto, porque ese pacto lo cumple totalmente Dios. Dios toma las dos partes del pacto y Él se hace cargo y paga ese valor del pacto. Entonces no hay forma de que aquel que recibe a Jesucristo pueda salir de esa condición de hijo, porque Dios se hace cargo de formalizar ese pacto y de cumplirlo Él. Dios hace un pacto con los seres humanos a todo aquel que recibe a Jesucristo. Pero para que eso suceda, Dios tiene que hacerse responsable del pecado del ser humano, de aquel que recibe a Jesucristo y entra a formar parte de ese pacto. Entonces Dios lo compra con la sangre que el Hijo de Dios derramó en la cruz. Por eso Dios nos compra y nos redime. Comprarnos quiere decir redimirnos, comprarnos por un precio para ser adoptados hijos suyos. Dice entonces Efesios capítulo 1, versículo 7, el precio de ese pacto. ¿Cuál fue el precio del pacto? Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Él, en su amor incondicional hacia el ser humano que quiere formar parte de este pacto, recibiendo a Jesucristo en su vida, encuentra que Dios pagó el total del acuerdo con la sangre de su Hijo, derramando allí esa sangre en la cruz. Porque Jesucristo vino a eso, a establecer un nuevo pacto con el ser humano. Y aquel que acepta ese pacto de recibir a Jesucristo, de reconocerlo en su vida, de reconocer que Dios pagó con la sangre de su Hijo el precio del pacto y lo recibe en su vida, entonces entra a formar parte de la familia de Dios. Recordemos la última cena, cuando Jesucristo iba a dejar este mundo e iba a ir hacia la cruz, y en esa cruz moriría por nosotros. Pero antes de morir, reúne a los apóstoles
y allí les comenta que va a ser un nuevo pacto, una nueva alianza, y que Él va a pagar el precio, la totalidad del precio de ese pacto. Dice allí en Lucas capítulo 22, versículo 20, la última cena, cuando Jesucristo les da el último mensaje. Y ese mensaje tiene que ver con el anuncio de un nuevo acuerdo, una nueva alianza, un nuevo pacto, que tendrá como precio su misma sangre, derramada en la cruz del Calvario. Dice Lucas 22:20, de igual manera, hablando de Jesús, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Quiere decir que establece con la raza humana un nuevo pacto y forma a través de ese pacto un nuevo llamado a un pueblo especial. Y establece un pacto con todo aquel que recibe este pacto, que acepta este pacto y reconoce a Jesús en su vida. Pero ese pacto tiene un costo de sangre y hay una nueva alianza. ¿Y qué pasó con el pacto anterior que hizo con Israel Dios? Bueno, en la carta a los Hebreos dice qué pasó con ese pacto. Dice Hebreos capítulo 8, versículo 13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Quiere decir que el pacto anterior que hizo con la nación de Israel ahora fue reemplazado por un nuevo pacto. Y en ese pacto entramos todos aquellos que aceptamos el acuerdo de Dios, de aceptar a Jesucristo en nuestra vida, reconocerlo como Señor y Salvador, y entonces y reconocer que Él pagó con su sangre ese pacto, y entonces allí entramos a formar parte de ese pueblo especial, de la nación de Jesucristo. Y entonces empezamos a formar parte y a ser herederos de ese pacto. Qué hermoso lo que dice, por ejemplo, el apóstol Pedro. En la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2 y versículo 9, hablando de aquellos que hemos entrado en ese pacto, porque yo también entré en ese pacto, porque reconocí a Jesucristo en mi vida, lo recibí en mi vida como el Hijo de Dios que vino a buscarme, a salvarme y que Él pagó para que yo entrara en ese pacto. Y lo recibí en mi vida y yo formo parte de ese pacto. Y al igual que el apóstol Pedro, todos los que formamos parte de ese pacto, tenemos esta condición que nos dice. Primera Pedro capítulo 2, versículo 9. Dice, mas vosotros, es decir, los que hemos entrado en ese pacto, los que hemos sido llamados hijos de Dios por recibir a Jesucristo, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¡Qué hermoso! A través de Jesucristo, los que lo recibimos en nuestra vida, entramos en un nuevo pacto con Dios y formamos un pueblo especial. El apóstol Pedro nos dice todas las características que tienen o que tenemos como pueblo especial. Dice, mas vosotros sois linaje escogido. ¿Por qué dice linaje escogido? Linaje es la descendencia, porque nosotros ahora estamos en Cristo y no hay nada más hermoso que estar en el linaje de Dios a través de la persona de su Hijo. Así que somos linaje escogido entre todos los pueblos de la tierra, porque hemos aceptado entrar en ese pacto. Y dice real sacerdocio. ¿Por qué dice real sacerdocio? Porque somos hijos del Rey. Y como somos hijos del Rey tenemos acceso a través de Jesucristo, tenemos acceso al Padre. Es decir, que tenemos un sacerdocio real, que es a través de la persona, a través del Rey entramos a Dios. Dice nación santa, es decir, una nación que ha sido apartada de todos los pueblos de la tierra y ha entrado en ese nuevo pacto para ser un pueblo especial, un pueblo escogido, y se la llama nación santa. Dice pueblo adquirido por Dios. ¿Por qué dice adquirido? Porque hubo que pagar un precio para ser parte de ese pueblo.
y no lo pagamos nosotros. Recordemos que el pacto lo paga solo Dios, Él se hace cargo, porque si no estaríamos como el primer pacto donde tendríamos que cumplir algo nosotros y no lo podríamos hacer, porque Israel no pudo cumplir la ley de Dios, ni ningún ser humano la puede cumplir. Es decir, si a nosotros nos hubiesen, en ese pacto hubiesen dicho, Dios hubiese dicho, bueno, ahora ustedes tendrán que cumplir la ley. No, dice Dios, yo me hago cargo de todo. Y Él pagó el precio altísimo de enviar a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz. Así que somos un pueblo adquirido, comprado, pagado por precio, precio de sangre, es la sangre del Hijo de Dios. Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nos sacó de un mundo de tinieblas y nos puso en un mundo de luz, pueblo especial y escogido. Dice, para que anunciemos la luz admirable de Dios. Y nosotros, que somos parte de este pueblo especial, somos llamados por Dios para anunciar y para llamar a las personas para que entren en este pacto, en este nuevo pacto, en esta nueva alianza que hace Dios con los seres humanos. Y entonces es allí cuando uno entra a formar parte de este pueblo especial. Ahora, dice que nosotros no éramos ese pueblo porque era Israel, pero ahora nosotros, que no éramos pueblo, venimos a ser pueblo a través de Jesucristo. ¡Qué hermoso! Un pueblo especial. ¿Te gustaría formar parte de esta familia de Dios, de ser un pueblo especial, escogido? Dice 1 Pedro capítulo 2, versículo 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Qué maravilloso todo esto que ha cambiado en todos aquellos que hemos entrado en ese pacto con Dios y somos parte del pueblo escogido de Dios. Y dice, en otro tiempo, dice, no erais pueblo. Claro, la nación de Israel era el pueblo de Dios. Pero ahora dice que en la persona de Jesús somos pueblo. Antes no éramos pueblo, dice, pero ahora son pueblo. Dice, lo que eran antes y lo que somos ahora. Dice, pero ahora sois pueblo de Dios. Dice que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia. Estamos destinados a la condenación eterna, a perecer lejos de Dios por toda la eternidad. Pero ahora todo lo contrario. Ahora estamos destinados a vivir eternamente con Dios en el cielo, aquí en la tierra también con Dios. Qué maravilloso es ser parte de este pueblo especial. Y todo esto a través de la persona de Jesús. Ahora, ¿cómo podemos saber que formamos parte de ese pueblo especial, que somos parte de ese pueblo escogido por Dios y que somos hijos de Dios, adoptados en la familia de Dios? Bueno, todo aquel que por fe ha confesado sus pecados a Jesucristo, se ha arrepentido y le ha confesado a Jesucristo sus pecados, ha reconocido que Jesús ha muerto en la cruz por él, le ha hablado a Jesús, le ha confesado, le ha hablado, le ha pedido a Jesús con sus palabras, con su boca, le ha pedido que Jesús lo salve, le lave todos sus pecados y que lo haga un hijo de Dios o una hija de Dios. Entonces esa persona ha entrado en el pacto y ha entrado a ser parte del pueblo especial. Cuando eso pasa, cuando hay un sinceramiento, un arrepentimiento genuino, hay una conversión genuina y la persona se vuelve a Dios a través de recibir a Jesucristo en su vida, entonces dice la Biblia que el Espíritu Santo entra a vivir en esa persona para sellarnos, para mostrar que somos propiedad de Dios. Y entonces cuando la persona tiene el Espíritu Santo viviendo dentro de su vida, el mismo Espíritu Santo le dice a la persona que es un hijo de Dios. Eso lo dice la Biblia. Leamos, por ejemplo, Romanos, capítulo 8, versículo 16. Dice así, el Espíritu mismo, es decir, el Espíritu de Dios, el Espíritu mismo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, una persona que ha recibido a Jesucristo en su vida, lo ha recibido como Señor y Salvador, sabe que es un hijo de Dios. Y él ya está convencido y no necesita ni debe dudar tampoco, porque el mismo Espíritu nos va diciendo que somos hijos de Dios, que somos genuinos hijos de Dios. Y eso es maravilloso, ser parte del pueblo especial.
Ahora, ¿qué le pasa a aquella persona que ha entrado en ese pacto y pasa a ser de la familia de Dios y es un hijo de Dios? Deberíamos decir, bueno, si soy hijo de Dios, entonces tengo privilegios por ser de la familia real, soy hijo de Dios. Y sí, tenés privilegios, tenés la herencia que Dios ha dejado para ti en los cielos y también esas bendiciones espirituales que recibimos aquí en la tierra y esa relación de amor con Dios que nos permite tener un Dios que está de nuestro lado. Dice Romanos 8:17, dice, y si hijos, es decir, si ya sabemos que somos hijos de Dios porque el Espíritu Santo nos dice, porque hemos reconocido nosotros a Jesús, dice, y si hijos, es decir, ya que son hijos, dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos, o sea, compartimos la herencia, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Eso es maravilloso, ser parte de la familia de Dios, un pueblo especial. Mi pregunta es, ¿tú formas parte de este pueblo especial o eres un pueblo común sobre la tierra que está esperando el último día en esta tierra para luego partir a una eternidad lejos de Dios porque no has aceptado a Jesucristo en tu vida? Entonces debes reconocer que para ser parte del pueblo de Dios tienes que entrar en el pacto, un pacto de sangre, porque Jesucristo lo pagó con su sangre. Si tú le dices a Jesucristo con tus palabras, con tu boca, le dices que con esa sangre que Él derramó y pagó en la cruz, le pides que te limpie tu corazón de todos tus pecados, Jesucristo lo hará. Y si tú le abres tu vida y le pides que Él entre a formar parte de tu vida, Jesucristo lo hará. Porque todo aquel que viene a Jesucristo no es echado fuera, al contrario, es recibido por este ser maravilloso, Jesús, el Hijo de Dios, quien vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, ¿formas parte de este pueblo especial o no formas parte? Si no formas parte, entonces te pierdes los privilegios de ser hijo de Dios y de ser adoptado en la familia de la fe. Para ser un pueblo especial, Cristo tiene que estar dentro mío, porque yo tengo que hablar con Él, pedirle perdón, reconocerlo en mi vida, aceptarlo por la fe, arrepentirme de haber pecado y ofendido a un Dios santo, y entrar en esa relación con Dios a través de la persona de Jesús, porque a eso Él vino. Recuerda, a lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Pero dice, pero más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La puerta sigue abierta. El mensaje de Dios sigue llamando a los pecadores a entrar a formar parte de este pueblo especial. Quiera el Señor que esto que hemos hablado haya entrado en tu vida para hacerte meditar, hacerte reflexionar de que puedes formar parte de este pueblo especial. No te pierdas esta oportunidad. Si no la tomas ahora, en la eternidad no lo podrás hacer, porque te espera una condenación eterna lejos de Dios. Pero si ahora entras en ese pacto, si clamas por tu vida, hablas con Jesucristo, Él te hará entrar en ese pacto y formarás ese maravilloso grupo que es llamado un pueblo escogido, un pueblo especial. Que el Señor te bendiga y nos encontramos en el próximo programa. Hasta entonces.